Vuelta al Día con Hernán Higuera. Dos temas vamos a abordar con nuestro invitado, el doctor Luis Verdesoto, exsecretario anticorrupción. El próximo 16 de noviembre los ecuatorianos deberemos pronunciarnos sobre 3 preguntas, 2 de referéndum sobre bases militares extranjeras y financiamiento a los partidos políticos y una de consulta popular que es si está o no de acuerdo con ir a una asamblea constituyente. Doctor Verdesoto, buenos días. ¿Es necesaria la instalación de una nueva constituyente y de una nueva Carta Magna para el Ecuador? Buen día, Hernán. Creo que lo fundamental es que miremos primero la oportunidad de la convocatoria, es decir, en qué momento del ciclo político que vive Ecuador se encuentra esta convocatoria a la Asamblea Constituyente, qué esperanza de resultados provoca esta Asamblea Constituyente, qué viabilidad existe de mejorar la calidad legislativa de la élite política ecuatoriana, qué condiciones de seguridad existen y sobre todo en qué momento de la reforma económica y que dé productos económicos respecto al crecimiento del país nos encontramos. Y en todo eso va a configurar el primer elemento, que es el elemento de la oportunidad. Es preciso en este rato convocarla. Yo creo que debemos juzgar mucho el conjunto de elementos positivos y negativos que tendría. Evidentemente un elemento negativo es el de crear incertidumbre respecto a las líneas por las cuales el país camina, el crear incertidumbre respecto a la eventualidad de resultados, el tener conciencia de hasta dónde el país ha construido consensos en torno a los cuales se debe reformar ese pacto social que nos une, que haya definido con claridad cuáles son los pasos que una constitución puede dar para tener incidencia en los estímulos de desarrollo que el país necesita, y si los ecuatorianos tenemos conciencia de hasta dónde podemos pedirle resultados a una constituyente. Si una constituyente y una constitución pensamos que va a resolver, por ejemplo, los problemas de pobreza, vamos a encontrarnos con que ese no es el camino. Las instituciones que se generan una constitución son estímulos a que los diversos proyectos de los ecuatorianos, por ejemplo, en el tema de pobreza, puedan concretarse. Pero en sí mismas las instituciones no son responsables de la pobreza. La pobreza se define por la política pública. Lo propio es seguridad. Es muy importante creer que ciertas reformas que puedan introducirse en la Constitución que tengan que ver con materia de seguridad van a resolver o van a permitir, mejores formas y resultados de las políticas de seguridad. Vamos a ver hasta dónde estos estímulos institucionales pueden lograrse. Lo que no cabe es de que a pretexto de la seguridad cambiemos, modifiquemos ciertos alcances de los derechos y de las situaciones internacionalmente reconocidas, y el Ecuador es suscriptor, para introducirlas en la Constitución y darles un grado de rigidez que poco va a dar lugar a que profundicemos la democracia. Dicho de otro modo, una constituyente puede dar lugar a que hagamos daño a la democracia en lugar de los niveles de corrección que efectivamente sí se requieren respecto a esa constitución. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de una asamblea constituyente y una constitucional? Mira, la diferencia básicamente viene en lo siguiente. Una asamblea constituyente en el sentido original conceptual es una reunión de los diversos segmentos de la sociedad, representados como tales, los diversos segmentos de la sociedad, para que deliberativamente y en ejercicio de plenos poderes logren reconformar las bases mismas de su funcionamiento conjunto y de su forma estatal. Es decir, una constituyente de plenos poderes tiene nominalmente y en teoría toda la capacidad de revolver los fundamentos de la relación entre el Estado y la sociedad. Por ejemplo, una constituyente perfectamente puede definir de que se transforme Ecuador en una monarquía. Esta monarquía puede ser una monarquía de determinadas características, puede cambiar hacia la formación de una república parlamentaria,
si es que esta es su características, o en su defecto, no es verdad, una constituyente más limitada, no es verdad, puede moverse en el ámbito de la tradición constitucional ecuatoriana, definir en torno a eso unos elementos constitucionales y limitarse a ello. Es decir, no ingresar en el segundo plano, que son un conjunto de mandatos o un conjunto de disposiciones sobre la forma de funcionamiento de la República, que es lo claro que tendría un proceso constituyente comprendido en su sentido original. De todos modos, lo obvio es de que al haber convocado a la mandante primaria, es decir, al pueblo que tiene en último término de residencia de la soberanía política de un país, una constituyente, por más que aparezca con intereses y con una visión de ser convocada por un poder constituido y consiguientemente tener acciones limitadas, evidentemente está sujeta a la evaluación y a la misma voluntad de los constituyentes constituidos. Es decir, los constituyentes pueden, por ejemplo, determinar, si es que se ven los plenos poderes, si es que el Congreso debe seguir en vigencia o no, o pueden limitar las facultades del Congreso, si es que cabe decir el caso, y pueden, si es que consideran, incluso hasta definir la misma presencia de la actual conformación del Poder Ejecutivo. Es decir, el interés está en este nivel. O se autorregula en la creación de una constitución que, siguiendo la tradición, asume una agenda que no conocemos cuál es la que propone ni el presidente de la República ni los otros actores, o puede quedar abierta a la voluntad de los constituyentes de constituirse en plenos poderes y consiguientemente invadir no solamente los actos de gestión del Ejecutivo, sino de la conformación de las raíces mismas de la democracia ecuatoriana. Doctor Verdesoto, con los tiempos que tenemos para el proceso, la organización y cómo está marchando, si bien es cierto, esta pregunta viene acompañada de una serie de requisitos donde se establece que serían 80 los asambleístas constituyentes. Lo que preocupa es qué calidad de constituyentes van a llegar, porque no hay pues unos cuadros políticos referentes, digamos, que los que sí saben de temas constitucionales, de temas legales, que son especializados, gente que es especializada en temas que podrían requerir en una constitución, a lo mejor no quieren intervenir en política, y entonces la preocupación es cómo van a elegir a los candidatos, los partidos políticos. Pues yo creo que tu pregunta tiene dos puntos importantísimos. Primero es si hay la calidad en los cuadros políticos del país, en las élites políticas del país, para producir una renovación que sea más allá de lo que es el actual Parlamento, ¿no es verdad? Una renovación que permita que una constituyente tenga mínimos de probabilidad de éxito. Y la segunda es ¿para qué? Es decir, no solamente se trata de tener cuadros con capacidad, sino para hacer algo. Vamos a tocar el conjunto de los derechos consagrados de la Constitución para los ecuatorianos. ¿Qué derechos podrían ser abordados de modo tal de que puedan refinarse, limitarse, ampliarse, profundizarse? Vamos a tener capacidades de dotar sin demagogia las funciones del Estado y sus atribuciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo que puede ser disruptivo, pero algunos países, por ejemplo, han adoptado que los parlamentos definan los montos de deuda de un país. ¿Es esto lo que queremos para el Ecuador? ¿Es esto bueno para el desarrollo del Ecuador? Es decir, la agenda legislativa de la Asamblea Constituyente no está clara, es la agenda legislativa. Es una agenda abierta, es una agenda que puede tener muchos riesgos, y los portadores, ciertamente hasta ahora el reemplazo de élites políticas que vive el Ecuador no dan lugar a que hablemos de una conformación institucional que recoja las experiencias y recoja los cambios necesarios. Voy a pedirle, abordemos un segundo tema muy rápidamente, y es el del paro nacional, que aleja la posibilidad del diálogo. Como país hoy amanecemos un poco frustrados, pensando en que no se habilitan las vías, en que no se puede ir a trabajar tranquilamente, en las pérdidas que sumamos. Se aleja la posibilidad del diálogo. Pues yo creo que,
Ecuador vive una serie de ritualidades, y una de las ritualidades que que se ha asociado, hemos tenido algunas otras, ¿no es cierto? Simplemente pongo como un antecedente, ¿no es verdad? Los precios de los buses cuando yo era chico eran un tema que invitaba ritualmente a un conflicto que seguía acompañado de manifestaciones públicas muy amplias. Recuerdan ustedes la guerra de los 4 reales famosas. Había ritualidades de conflicto en el país. Ahora hemos vuelto a una nueva ritualidad de conflicto que tiene que ver con subsidios como detonante, pero contenido de fondo son las condiciones de los sectores más rezagados de la sociedad. El movimiento indígena se ha puesto a la cabeza de movimientos sociales que ya han perdido buena parte de su capacidad convocatoria y consiguientemente enarbola una agenda amplia. Obviamente los conflictos tienen que tener salidas. Quien entra a un conflicto tiene que saber si tiene dirección adecuada, saber por dónde quiere y puede y debe salir, ¿no es verdad? Y en esto también el gobierno tiene que saber que en la respuesta que da a un conflicto no tiene que cerrar las puertas, sino tiene que ir construyendo las formas de salida. El gobierno tiene la obligación de garantizar formas de convivencia que no solamente significan orden y paz con ejercicio de la fuerza legítima, sino que tiene que tener condiciones de orden y paz para poder seguir en el proceso de deliberación, reencauzar la demanda hacia el espacio deliberativo. Y bueno, los ecuatorianos hemos tenido ya 2 experiencias de levantamientos indígenas. Creo que el de ahora tiene otros perfiles, no son necesariamente las mismas coordenadas de ese conflicto, pero creo que es obligación de las 2 partes el tener cada vez más claro que en la medida en que participan del conflicto tienen que también participar de las modalidades de salida que puedan prever. Una sola presentación de posiciones y otra es el diagrama con el cual los actores concurren a un conflicto. Y tanto los movimientos indígenas como el gobierno deben tener eso. Y había más, obviamente, con una evaluación muy clara de quiénes son las partes que están acá. Evidentemente el movimiento indígena tiene unos segmentos de ultrismo que no permiten una fácil construcción de salida, y el gobierno ha tenido una cerrazón autoritaria que tampoco permite esa salida. Y en ese punto estamos, doctor. Veamos qué ocurre el día de hoy, si es que hay la posibilidad o por lo menos una muestra de que quieran conversar o dialogar. Nos vamos al fin de semana con esta expectativa de la radicalización de la protesta por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Gracias, doctor Luis Verdesoto, muy gentil. Gracias a ustedes. Yo espero también que el país tenga este fin de semana un país con un momento de deliberación, de intermediación adecuada, de actores que pueden intervenir para lograrle esa salida y fundamentalmente restablecer las líneas de convivencia para lograr el crecimiento económico y convivencia para lograr la estabilidad y convivencia para que podamos pensar si es conveniente o no una asamblea constituyente. Gracias, muy gentil. 6:46, que tenga un buen día. Seguimos con más acá en Notimundo al Día.